Mi nombre es Luis Eduardo Molina Guerra y junto a mis compañeros le venimos a hablar hoy sobre la sedimentación. Antes de entrar de lleno en este tema, me gustaría que comprendieran un poco acerca de conceptos generales de este mismo. Decirles que se entiende por sedimentación la remoción por efecto ocasional de las partículas en suspensión presentes en el agua. ¿Qué hace esta? Estas partículas deberían tener un peso específico mayor que el fluido. Se dice que la remoción de partículas en suspensión en el agua puede conseguirse por sedimentación o filtración. De allí ambos procesos consideran como complementarios. La sedimentación lo que hace es remueve las partículas más densas, mientras que la filtración remueve aquellas partículas que tienen una densidad un poco cercana a la del agua o que ha sido suspendida y por lo tanto no pudieron ser removidas por el proceso anterior que acabo de mencionar. La sedimentación es, en esencia, un fenómeno netamente físico y constituye uno de los procesos utilizados en el tratamiento de agua para conseguir su certificación. Esta relación exclusivamente por las propiedades de caída de las partículas en el agua. Cuando se produce sedimentación en una suspensión de partículas, el resultado final será siempre un fluido clarificado y una suspensión más concreta, que a esto vamos. A menudo se utiliza para designar la sedimentación los términos de clarificación y espesamiento. Se habla de clarificación cuando hay un especial interés en el fluido clarificado y espesamiento cuando el interés está puesto en suspensiones concentradas, por decirlo así. Las partículas en suspensión sedimentan en diferentes formas, dependiendo de las características de las partículas, así como su concentración. Así que podemos referirnos a la sedimentación de partículas discretas, sedimentación de partículas floculentas y sedimentación de partículas por caída libre e interferida. De todas las mencionadas que acabé de decir, hablemos primero de la sedimentación de partículas discretas. A ver, ¿qué es esta? Esta se llama discreta aquella partícula que se cambia de característica, forma, densidad durante la caída. Se denomina sedimentación o sedimentación simple en el proceso de depósito de partículas discretas. Este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presenta en los desalinadores, en los descimentadores y en los procedimentadores que pasan previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida y también en sedimentadores como el paso previo a la filtración lenta. Seguidas de la sedimentación de partículas discretas, hablaremos ahora de las partículas floculentas. Partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de partículas coloides desestabilizadas en consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas, lo que es la forma, tamaño, densidad, y si cambian durante la caída. Se denomina sedimentación floculenta o decantación de procesos de depósito de partículas floculentas. Este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación del agua como procesos intermedios entre coagulación y floculación y la filtración rápida. Buenas, mi nombre es Darían Fonseca. Les voy a hablar sobre la sedimentación por caída libre e interferida. Cuando existe una baja concentración de las partículas de agua y éstas se depositan sin interferir, se les denomina a este fenómeno caída libre. Cuando existe una alta concentración de las partículas de agua, se producen colisiones que las mantienen fijas y en un depósito masivo sin lugar, este proceso de sedimentación se le denomina depósito, caída interferida o sedimentación zonal. Cuando las partículas de agua forman una masa compacta que inhibe una mayor consolidación, se produce una comprensión o zona de comprensión. Este tipo de sedimentación se presenta en los concentradores de lodos de las unidades de decantadores de mantos de lodos. Sedimentación interferida. Cuando una partícula discreta sedimentada a través de un líquido por caída libre
el líquido desplazado por la partícula se deposita hacia arriba en una área lo suficientemente grande sin interferir en el movimiento. En la sedimentación interferida, las partículas se encuentran en unas distancias tan reducidas que el líquido desplazado se confina como dentro de un tubo y la velocidad aumenta conforme a los campos situados alrededor de las partículas individuales. Ahora les voy a hablar sobre los factores que interfieren en el proceso. Dentro de los factores que interfieren en el proceso de sedimentación o decantación tenemos calidad del agua, condiciones hidráulicas y tenemos los factores externos. Bueno, tenemos calidad del agua. En las variaciones de la concentración de las partículas en suspensión modifican en primer lugar la forma de sedimentación de las partículas de caída libre o de interferida, así como las propiedades de las partículas modifican la forma de depósito, como es la sedimentación por partículas discretas y la decantación por partículas floculentas. Adicionalmente, variaciones de concentraciones de partículas o de temperatura producen variaciones de densidad del agua y estas originan corrientes cinéticas o térmicas, que estas a su vez generan cortocircuitos hidráulicos en las unidades. Tenemos las condiciones hidráulicas. Los criterios y parámetros hidráulicos de diseño tienen gran influencia en la eficiencia de los sedimentadores y decantadores. A continuación se detallan los principales. Como primero tenemos en la zona de sedimentación. En esta zona se debe tener un número de Reynolds lo más bajo posible y un número de Froude lo más elevado posible para tener un flujo laminar y así lograr estabilizar el flujo. En esta zona los flujos no deben encontrarse con ningún tipo de obstrucciones que alteren su trayectoria. Adicionalmente, la presencia del flujo de pistón mejora el proceso y el flujo mezclado no le favorece. Como segundo tenemos en la zona de entrada. La zona de entrada de un sedimentador es el conjunto de estructuras que debe permitir una distribución uniforme del agua en la zona de sedimentación. En una unidad de sedimentación convencional de flujo horizontal, esta distribución debe darse a todo lo ancho de la unidad y en profundidad. Las alteraciones del flujo en la zona de entrada deben evitarse en su totalidad. Estas pueden permitir una distribución uniforme del agua en la zona de sedimentación. En una unidad de sedimentación convencional de flujo horizontal, esta distribución debe darse a todo lo ancho de la unidad y en profundidad. Bueno, las alteraciones del flujo en la zona de entrada deben evitarse en su totalidad. Estas pueden presentarse debido a una excesiva velocidad que se presente en la entrada del sedimentador. O esto también se puede deber a que los orificios de entrada sean muy grandes y el movimiento de las paletas del floculador sea tal que comunica demasiada energía con el flujo. Al no haber disipación de esta energía en el tabique divisorio, caso de unidades de flujo horizontal, las masas de agua entran a este lugar con diferentes gradientes de flujo de velocidad. Y así estas van creando turbulencia que pueden extenderse dentro de las zonas de sedimentación. En las condiciones hidráulicas, por último, tenemos en la zona de salida. Esta zona se caracteriza por permitir una recolección uniforme de agua sedimentada a una velocidad tal que evite arrastrar flóculos en el efluente. Canaletas de pequeña longitud, mal ubicadas, mal niveladas o impropiamente diseñadas, estos producen cortocircuitos hidráulicos y zonas muertas que pueden inutilizar las áreas de los sedimentadores.
Buenas, mi nombre es Dercy Peter y yo les voy a continuar hablando con los factores extremos de un proceso de sedimentación. Los factores extremos del proceso de sedimentación son los que tienen más influencia en la eficiencia de un sedimentador. Una buena o inadecuada coagulación y floculación ocasiona alta o baja eficiencia en los decantadores. También los oleajes de gran magnitud tienen influencia en el proceso de sedimentación y también desequilibran la distribución del flujo en los canales de salida. Para la clasificación de las unidades en el proceso de sedimentación tenemos las más recomendables, que son las siguientes: sedimentadores estáticos, decantadores dinámicos y decantadores laminares. Los sedimentadores estáticos, en este tipo de unidad puede producir sedimentación normal o por caída libre, de forma laminar, turbulenta o de transición. En estas unidades la masa líquida se traslada de un punto a otro con un movimiento uniforme y con velocidad constante. Cualquier partícula que se encuentre en suspensión y el líquido esté en movimiento, esta se moverá según la resultante de velocidad. Y hay dos velocidades componentes, que son la velocidad horizontal del líquido y la velocidad de la propia sedimentación. Y en esta unidad existen diferentes zonas de sedimentación, que son primero los desalinadores, que remueven el agua cruda, la arena y las partículas minerales más o menos finas para evitar que se produzca sedimento en los canales y también para evitar que se dañen las bombas. Otra zona que encontramos en esta unidad es la zona de unidades de flujo horizontal, que esta clarifican de acuerdo con la figura que tenga la planta, ya sea rectangular, cuadrada o circular. También tenemos las unidades de flujo vertical, que estas son para tratar aguas con más alto contenido de material en suspensión o fóculos con alta velocidad de sedimentación. En otro tipo de unidad tenemos los decantadores dinámicos, que en este proceso el fóculo no conserva su peso específico, su tamaño ni su forma constante. La eficiencia de este es superior a los mencionados. Este decantador también se llama manto de lodos, y este depende del tipo y la dosis de coagulante que se le agregue al momento de sedimentar. Y en este también existen unas diferentes zonas de sedimentación, que son primero el sistema de entrada del agua, después tenemos la formación de material del manto de lodo, la zona de clarificación, el sistema de recolección, y también tenemos por último la zona donde se concentra el lodo. La última unidad que tenemos son los decantadores laminares. Estos pueden tratar los canales con mayor en su área y estructura menor de la que requieren los decantadores mencionados anteriormente, y su eficiencia es superior. La diferencia que existe entre los decantadores laminares y los decantadores convencionales es que los laminares tratan con un flujo laminar, como dice su respectivo nombre, y los convencionales tratan con un flujo turbulento. Gracias.